Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres lo suficiente, Señor. El mundo busqué y no pudo llegar.
sabemos, Señor, que nos tienes en tus manos, Dios. Y siempre estarás con nosotros, Señor, porque todo fue pagado, Señor, en esa cruz. Gracias, te adoramos, Señor. Y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre, digno de alabar, Cristo, doble sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, doble sin igual, digno de alabar. Vergüenza, orgullo y honor, rendido estoy, de control y delante. Tu gracia eterna es, proclamaré tu bondad para siempre, digno de alabar, Cristo, doble sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, doble sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, doble sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, doble sin igual, digno de alabar. Si está todo en los cielos, llenemos del lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Si está todo en los cielos, llenemos del lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Si está todo en los cielos,
gracias al Señor por su fidelidad. Dios es constante en su amor y gracia con nosotros siempre, mis hermanos. Muy bien, vamos a abrir las Escrituras. Libro de San Lucas, el Evangelio según San Lucas. Hoy, mis hermanos, vamos a estudiar el capítulo 4, la tentación de nuestro Señor Jesucristo. La tentación de nuestro Señor en el desierto. Vamos a orar a Dios, mis hermanos. Vamos a darle gracias por su palabra hoy. Señor, gracias por tu palabra hoy, oh Dios. Señor, es viva y eficaz, Señor Santo. Señor, enséñanos hoy en esta tarde lo que nos estás diciendo a través de tu palabra, oh Dios. Y ayúdanos a poner fe en tu palabra, no en nuestras ideas o imaginaciones, Señor, pero poner fe en tu palabra, oh Dios, para que nos ayuda, para que nos trae beneficios, Señor, para que podamos crecer, Señor Santo, y ser útil para el reino venidero, Señor. En el nombre de Jesús le pido, amén y amén. Bueno, mis hermanos, el Señor Jesucristo dice en el verso 1, dice Jesús lleno del Espíritu Santo. Jesús lleno del Espíritu Santo. Si se acuerdan, mis hermanos, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y se escuchó la voz del cielo, ¿verdad? En el verso 22 del capítulo 3 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma de corporal como paloma, hablando de Jesús. Dice, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mis hermanos, el Señor Jesucristo cuando entró al agua tuvo una gran experiencia, se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo, Dios el Padre habló, confirmando y afirmando que Cristo, Él es el Mesías, Él es su Hijo. Pero después, saliéndose de ser bautizado, después de ser lleno del Espíritu Santo, ¿a dónde va Jesús? A ser tentado. A ser tentado. Y siempre así es, mis hermanos. Después de una grande victoria, nos espera el diablo. Así es para todos. Si así fue para Jesús, ¿cuánto más nosotros que somos siervos del Señor Jesucristo, nos va a pasar lo mismo? Muchas de las veces obtengamos una gran victoria y nos descuidamos. Porque estamos viviendo de ayer. No estamos tomando el nuevo día, nueva batalla. El diablo siempre va a atacarnos porque quiere sacarnos de fe en Cristo, quiere sacarnos de los caminos del Señor. Y por eso, mis hermanos, el Señor Jesucristo habla a sus seguidores diciéndonos que tenemos que tomar nuestra cruz cada día. Cada día. Tenemos que mantenernos, ¿verdad?, los dos manos puestos al arado y mirando hacia enfrente, no hacia atrás. Todos los días. Porque, mis hermanos, hasta que el Señor nos lleva a gloria con Él, vamos a tener batallas y batallas y batallas. Y Cristo, mis hermanos, pone el ejemplo en cómo vencer al enemigo, cómo vencer la carne y cómo esperar en la palabra de Dios. Fíjate lo que dice, el Señor fue lleno del Espíritu Santo. Lucas, mis hermanos, siempre usa esa frase en su Evangelio, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Porque Lucas, mis hermanos, es un gentil,
¿verdad? Fue salvo. Él escribió el libro de Hechos, y la iglesia es lleno del Espíritu Santo. Y uno de los énfasis en Lucas es que Cristo fue lleno del Espíritu Santo, y nosotros, mis hermanos, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios, siempre. Cristo, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. ¿Qué sucedió, mis hermanos, cuando los israelitas cruzaron el Jordán? Iba a la primera barrera de entrar a la tierra prometida. El río Jordán tiene un significado bien importante. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y verso 2, y 40 días era tentado por el diablo. 40, mis hermanos, es el número de juicio en la Biblia. 40 años el pueblo de Dios tuvo en el desierto, ¿verdad? Antes que entrasen en la tierra prometida. La primera generación que no tuvo fe en la palabra cayeron muertos en el desierto. ¿Por qué? Porque no quisieron creer en la palabra. La palabra, la palabra, la palabra. La palabra, mis hermanos, no nos puede ayudar si no lo creemos. La palabra de Dios no nos podemos ayudarnos si no lo creemos. Hay doctrinas malas, las declaraciones, gente declara, yo declaro esto en el nombre del Señor. Están declarando sus propias ideas y imaginaciones. No malinterpretan lo que dice la palabra. Usted y yo tenemos que hablar la palabra aplicándola donde queda. No mal aplicando para obtener lo que queremos nosotros, pero creyendo la palabra, aplicándola donde queda la palabra, no torciéndola para engañar a otros, no torciéndola para obtener lo que la carne quiere. La palabra, mis hermanos, no nos puede ayudar si no lo creemos. Así, 40 años Israel tuvo en el desierto. Esa generación cayó y cayeron muertos en el desierto porque no quisieron creer. Dios levantó otra generación que sí entraron a la tierra prometida. Jesús ayunó por 40 días. Era un milagro. Podemos vivir sin comida por varios días, pero vivir sin agua no se puede vivir. Pero el Señor, esto fue un milagro. Él negó sus apetitos, su deseo natural de beber agua. Lo negó, porque Él estaba mostrando el ejemplo, mis hermanos, que usted y yo somos creación de Dios. Sí somos carne y sangre, pero también somos alma, y el que es nacido de nuevo es alma y espíritu. Los que no han nacido de nuevo, mis hermanos, todavía son alma y cuerpo todavía. Pero los que reciben el Evangelio, los que creen en el Señor Jesucristo para salvación y han recibido perdón de pecados, somos espíritus. Fuimos creados, mis hermanos, para cosas celestiales, para caminar con Dios, para vivir con el Espíritu. No fuimos creados solamente para cosas terrenales. Lo que el Señor también va a mostrar a nosotros. Dice, fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por ¿quién? El diablo. Otro nombre para el diablo, mis hermanos, es el tentador. Él es el tentador. Yo tengo que leer algo para ustedes, porque algunos malentiendan que Dios tienta a uno. Oh, Dios, no, yo no sé por qué Dios me está tentando. Pero Santiago, mis hermanos, dice claramente que no es Dios que nos tienta. El diablo es el tentador. Si el diablo, ¿verdad?, tentó a Jesús, ¿cuánto más el diablo va a tentar a nosotros? Pero mis hermanos, Santiago aclara, Santiago en su epístola, él, mis hermanos, aclara muy bien lo que la tentación. Dice, verso 13 del capítulo 1 de Santiago, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie.
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Fíjense cómo el diablo va a tentar a Jesús. El diablo, mis hermanos, estudia y nos conoce. El diablo nos estudia y nos conoce. ¿Saben ustedes que todos los actos de terrorismo que se han llevado a cabo, mis hermanos, los terroristas estudian por mucho tiempo las prácticas, el horario, el movimiento de la gente, los estudia porque ellos estudian qué es lo que estamos haciendo para poder atacar. Así es el diablo. El diablo nos estudia. Y él ve cuáles son nuestras debilidades. Fíjese, después de 40 días, el Señor, ¿qué tuvo? Tuvo hambre. Obviamente, el cuerpo necesita comer. Y ahí por ahí le llegó el diablo. Número 1 dijo, si eres el Hijo de Dios, o siendo el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. He leído en algunos comentarios que en ese lugar donde estaba Jesús, las piedras se miraban como barras de pan. Y el Señor otra vez tuvo hambre y por ahí llegó el diablo. Si tú eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Pero fíjese cómo el Señor responde al diablo. Número 1, mis hermanos, el Señor va a responder al diablo con la palabra de Dios. Todos los versos que vamos a leer cuando Jesús responde al diablo están en Deuteronomio. Si se acuerdan de nuestro estudio en Deuteronomio, mis hermanos, es una repetición de la ley de Dios al pueblo de Israel. Un recordatorio que tenían que guardar la ley para ser bendecidos en la tierra prometida. El Señor, de ahí, mis hermanos, combata al diablo con lo que la palabra del Señor hizo. Fíjense lo que dice. Y respondiéndole dijo, escrito está con la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Era afuera de la voluntad de Cristo, era afuera de la voluntad de su Padre, de convertir esas piedras en pan para su apetito. El Señor iba a esperar en su Padre por todas sus necesidades. El diablo muchas veces nos quiere convencer, has sufrido mucho, nomás poquito, hombre. Tienes la razón, nomás poquitito y va a estar bien. Pero uno como creyente, mis hermanos, tenemos que decir, esto va con la voluntad de mi Padre, esto va con la palabra de Dios. Si esto no va con la palabra de Dios, esto no es la voluntad de Dios para mí. Yo sé que tengo deseos, yo sé que tenemos deseos naturales, que no son malos. Pero el diablo nos viene y nos tienta para cumplir esos deseos afuera de la voluntad de Dios. Pero tenemos que esperar en Dios para todas nuestras necesidades y también todos nuestros deseos. Porque la palabra dice que Dios no va a negar ninguna cosa buena para sus hijos. Ninguna cosa buena para sus hijos Dios va a negar a nosotros, todo a su tiempo. Y todo, mis hermanos, lo que sufrimos es para un propósito en la vida de un hijo o una hija de Dios. Si estamos sufriendo en algo, mis hermanos, es que Dios antes de la fundación del mundo nos escogió para enseñarnos algo de nosotros y también de que podemos depender en Dios para todo. Y lo dice el verso 5, y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, y a ti te daré todas estas potestades y la gloria de ellos, porque me ha sido entregado, a quien quiero le doy. El diablo es el príncipe
de las tinieblas. El diablo es el príncipe de este mundo. El momento, mis hermanos, cuando Adán y Eva fallaron y cayeron en tentación y cayeron en el pecado, dieron autoridad al diablo. Y el diablo, mis hermanos, es el príncipe de este mundo. Lo que está diciendo el diablo al Señor Jesucristo: puedes obtener el reino sin pagar con tu vida en la cruz del Calvario, sin sufrimiento, sin sufrir lo de ser despreciado y rechazado entre los hombres. Aquí fácil te lo doy, nomás adórame a mí. Lo que quería el diablo desde el principio, la adoración que solamente pertenece a Dios. Y otra vez, mis hermanos, el Señor tenía que escoger: ¿voy a ser fiel a la voluntad de mi Padre o voy a caer en mis propios deseos? En Hebreos, mis hermanos, dice un comentario de lo que el Señor sufrió sobre la tierra. En el libro de Hebreos, vamos a buscar el texto para que podamos entender mejor lo que el Señor sufrió. En Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dígase lo que dice, hablando de Jesús. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El diablo le ofreció la gloria del mundo y sus reinos, y todo lo que es del mundo, todo lo que el hombre carnal desea: poder, lugar, autoridad en este mundo, y se le fue así fácil, nomás para inclinarse ante el diablo. Pero fíjate lo que dice, verso 7: si tú postrado me adores, todos serán tuyos. Verso 8: respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Señor sabía, mis hermanos, que Dios el Padre tenía todo preparado para Él. Que el Señor Jesucristo sabía de que el trono de David, mis hermanos, para Él era. El Señor Jesucristo sabía, mis hermanos, que iba a tener dominio. El Señor sabía, mis hermanos, que sin la cruz no podía redimir a nosotros. El Señor sabía, mis hermanos, que sin la cruz, como dice en Apocalipsis capítulo 5, Él no podía tomar el rollo, el título del mundo, de la creación. Él no lo iba a poder tomar y redimirnos. Y Él dijo: mejor no, mejor voy a ser fiel a mi Padre. Y dice verso 9 otra vez: el diablo no dejó de tentar a nuestro Señor Jesucristo como a nosotros. El diablo nos va a seguir molestando hasta que vayamos con Él, con el Señor Jesucristo. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si tú eres el Hijo, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y te guarden. Ahora el diablo está torciendo la palabra. El diablo tuerce la palabra o solamente usa un pedazo de la palabra. Hay gente así. Si dices algo, nomás toman una porción de lo que dices para torcer lo que estás diciendo. Es una táctica del enemigo. Él tuerce la palabra o nomás usa un pedacito de la palabra para hacer a uno desobedecer a Dios. Otra vez, la importancia, mis hermanos, de saber la Biblia. De saber la Biblia, porque al momento que el diablo trata de poner una idea o escuchamos una persona, ¿verdad?, que es un falso profeta,
vamos a discernir si es de Dios o no de Dios, si va con la palabra. Dice, tus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, verso 11, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. En el Salmo, mis hermanos, dice que el Señor guarda los que están en sus caminos, los que están en el camino de Dios, Él los guarda. El diablo, ¿verdad?, trató de hacer a Jesús salir de la voluntad de su Padre y de engañarlo pensando que todo iba a tener la bendición de su Padre, saliendo de la voluntad de su Padre. Otra vez, la táctica del enemigo siempre es, mis hermanos, hacernos desobedecer la palabra de Dios, porque afuera de la obediencia a la palabra no hay bendición, hay derrota, hay tinieblas, hay maldición. En las manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Verso 12, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. El Señor no iba a salir, no iba a hacer su propia voluntad, no se iba a salir de la voluntad de su Padre y hacer, ¿verdad?, tentar a Dios en mandar a sus ángeles a rescatarse, siendo afuera de la voluntad de su Padre. Así no trabaja, mis hermanos. Pero mis hermanos, al mismo tiempo, cada vez que somos tentados, mis hermanos, Dios está con nosotros. Dios está caminando con nosotros. Dios nos está ayudando. Y en Corintios, mis hermanos, podemos tener consolación de que dice en Corintios que Dios no nos tienta más que podemos aguantar o soportar. El Señor nos conoce, el Señor sabe nuestros límites. Y Él dice, ¿verdad?, como si leen el libro de Job, el diablo tuvo que pedir permiso y el Dios le dijo, hasta ahí vas a llegar y hasta aquí vas a llegar. Pero el Señor Jesucristo, mis hermanos, fue tentado en todo. Él sufrió, dicen Hebreos que Él sufrió para aprender obediencia. Que Él sufrió ser tentado para aprender obediencia. ¿Fue Jesús desobediente? No, en ninguna manera. Eso no es el significado de ese texto en Hebreos. Significa de que Jesús, mis hermanos, sintió lo que cada ser humano siente cuando es tentado. Él siente cómo rechazar esos deseos carnales, cómo rechazar, ¿verdad?, ese jalón para el mundo, ese jalón para la carne, cómo es sentir eso y guardarse en la palabra. Él sintió la tentación como nosotros y Él hizo el camino como en guardarse en la palabra de Dios. Mis hermanos, la clave para la tentación es, número 1, regresando al verso 1, el Espíritu Santo y obediendo la palabra de Dios. Siendo lleno del Espíritu Santo y guardando la palabra de Dios. La clave para vencer tentación, dependiendo del poder de Dios y obedeciendo la palabra de Dios. Eso es la clave para vencer tentación. Espíritu Santo y obediencia. Y respondiendo Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. Verso 13. Y cuando el diablo hubo acabado todas tentación, se apartó de él por un tiempo. Se apartó de él por un tiempo el tentador. El Señor fue tentado otra vez y otra vez y otra vez, como nosotros vamos a seguir, mis hermanos, tentados. Otra vez, el Espíritu Santo y la obediencia y otra cosa también. Las tres cosas es la oración. El Señor le dijo a Pedro, ¿no podías orar conmigo ni siquiera una hora? Orar para que no caigas en tentación. La oración que el Señor enseñó a sus discípulos, una de las partes de esa oración es, y guárdanos de tentación, no nos guíes en tentación. Cuando oremos al Señor, estamos humillándonos diciendo, Señor, yo necesito tu poder para que yo me mantenga en tus caminos.
Limpia mi corazón de mi rebeldía, limpia mi corazón de mis ideas mundanas y Señor, escriba tu ley en mi vida para que yo no peco contra ti. Lléname del Espíritu Santo para que me guarda en tus caminos. Lléname de tu gracia. Y lo dice verso 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Fue lleno del Espíritu Santo. El Señor fue guiado en el Espíritu Santo, y cuando el Señor ministró, mis hermanos, lo ministró con el poder del Espíritu Santo. La importancia, mis hermanos, de que nosotros también, otra vez, tenemos que caminar con el Espíritu Santo siempre. Ser guiados por el Espíritu y tener esa potencia del Espíritu Santo de Dios para hacer que la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Oh, es que necesitan más disciplina. Oh, es que necesitan más dedicación. No, mis hermanos, necesitamos ser llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Porque si es por nuestra disciplina, la disciplina humana se va a acabar. Y cuando se acaba, vamos a sentirnos ya no con ganas para seguir. Pero si reconocemos que es por la divina gracia de Dios, si es por el poder de Dios, si es por la gracia de Dios, mis hermanos, vamos a siempre vivir dependiendo de Dios. Ya no es de nosotros mismos, es de la gracia del Señor. Es donde muchos caen, porque no quieren recibir la gracia del Señor. Caen porque dicen, yo puedo, y cuando no pueden, ya no quieren seguir porque piensan que Dios ya no nos ama. Pero es por el poder del Espíritu Santo. Dice, y difundió su fama por toda la tierra de alrededor. El diablo, mis hermanos, quería impedir al Señor Jesucristo a empezar su ministerio. ¿Por qué? Porque el Señor, mis hermanos, el Mesías, estaba escrito de Él en Isaías, en todo el Antiguo Testamento, estaba escrito de Él, de que Él iba a predicar el Evangelio y que iba a sanar a los enfermos, que el Mesías iba a dar vista a los ciegos, que el Mesías iba a levantar, ¿verdad?, los muertos para ser vivos. Y el diablo quería impedir todo eso, pero nuestro Señor venció al enemigo por el poder del Espíritu Santo y por la palabra de Dios, como usted y yo también vamos a vencer. Dice, verso 15, enseñaba en las sinagogas de ellos, ¿de cuál? De Galilea, y era glorificado por todos. Verso 16, y vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Verso 17, y se dio el libro del profeta Isaías. Qué precioso libro, adecuado para ese momento, mis hermanos. Los textos que Cristo va a leer son los textos que Él escribió de sí mismo. Adecuado, pero recuerda el lugar en donde está en Nazaret, donde todos pensaban que era hijo de José y de María. Es un carpintero nada más. Oh, Jesús es un carpintero. Lo conocemos, trabaja con su papá en el taller ahí, haciendo mesas, haciendo sillas. Y el Mesías de Él no es el Mesías. Pero Jesús, mis hermanos, escogió ese lugar para leer estos textos, para empezar a mostrar a Judea, a los judíos, que Él es el Mesías. Fíjate lo que dice. Se levantó a leer, verso 17, y se leyó el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Fíjase para qué. ¿Por qué el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús? Por cuanto me ha ungido
Alguien que era ungido, mis hermanos, lo ungían para un propósito. El rey era ungido para ser rey, para guiar al pueblo. Los sacerdotes eran ungidos para ministrar en el tabernáculo, en el templo, para el pueblo de Dios. Jesucristo, el Mesías, es ungido, es lleno del Espíritu Santo, tiene el poder del Espíritu Santo, es ungido. ¿Por qué Jesús tiene que estar lleno del Espíritu Santo siendo Dios? Recuerda, es Dios y es 100% hombre. Y Él está enseñando a sus seguidores que nosotros tenemos que confiar en Él. Nosotros, mis hermanos, Dios, ojalá que no se olviden de lo que voy a decir. Si se olvidan de todo lo demás, ojalá que no, pero si se olvidan de todo lo demás, no se olvidan esto. Mis hermanos, nunca estamos solos. El Espíritu Santo está en nosotros. Y Dios quiere poner sobre nosotros esa parte, la gracia que Dios nos dio para nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo. Tenemos a Dios adentro, pero Dios quiere poner su Espíritu sobre nosotros para ministrar el Evangelio afuera de esto. Cuando nos salimos de aquí, podemos ministrar con el poder del Espíritu Santo. Dios, nunca estamos solos. En veces pensamos, nos sentimos solos, mis hermanos, pero Dios está con nosotros en cada paso por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo está sobre mí, está sobre Jesús. Por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas a los pobres. ¿Cuáles son los pobres, mis hermanos? Son aquellos que están perdidos en sus pecados. El Señor fue ungido primeramente para darnos palabra diciéndonos: Dios te ama, en Dios hay perdón, en Dios hay poder, en Dios hay salvación, en Dios hay sanidad. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Lo dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ahí no puso, me vino a sanar a los cuerpos. El Señor sí sana, no me malentienden, el Señor sana todo el tiempo. No hay nada imposible para Dios. Dios sana. Pero la mera enfermedad, mis hermanos, es el corazón duro y rebelde que todo ser humano tiene. Todo ser humano nace en rebeldía en contra de Dios. Todo ser humano nace en este mundo pecador y necesita un nuevo corazón. Y solamente lo puede obtener en Cristo Jesús. Los quebrantados de corazón. Los que saben que son culpables ante Dios y necesitan ser perdonados y necesitan ser salvados de sus pecados. Lo dice para pregonar libertad a los cautivos. Los que son, mis hermanos, cautivos espiritualmente hablando del diablo. Los que son esclavos al pecado, a los que son esclavos a la carne, los que son esclavos al diablo, los que se murieron, mis hermanos, antes, los que murieron esperando el día del Mesías, ¿verdad? Los que llegaron al seno de Abraham. Y los esperaban el día del Mesías, esperaban el día de redención. El Señor vino para predicar a nosotros que estábamos perdidos en nuestros pecados. Vino a predicar libertad a aquellos que se habían dormido en el seno de Abraham, esperando el día de redención, esperando el día que Cristo, cuando Él dijo, consumado es, y las tumbas se abrieron, como dice el Evangelio de San Mateo. Los cautivos. Y lo viste a los ciegos, mis hermanos, que no tenían entendimiento espiritual. La gente por allá afuera que no podían llegar a Jerusalén, era muy lejos, no podían leer el Antiguo Testamento porque no lo entendían, no sabían leer. La gente que estaban ciegos al amor de Dios.
ciegos a la esperanza de que Dios, ¿verdad?, los iba a salvar y los iba a dar vida eterna. Ciegos. Y Cristo vino a darlos vista. Y también aplica literal, a los ciegos el Señor dio vista. Dice, a poner libertad a los oprimidos. A los que eran oprimidos por el diablo, a los que eran oprimidos por otros. ¿Saben ustedes? Si uno no quiere perdonar a alguien, está oprimiendo a uno. Si alguien se arrepiente y uno no lo quiere perdonar, estás oprimiendo a esa persona. Y también aplica cuando el diablo oprime a uno. Y sobre ese verso 19, a predicar el año agradable del Señor. El año diciendo, Señor, hoy es el tiempo de creer al Mesías y ser salvo. Para eso vino el Señor. El Mesías ha llegado para salvar, para sanar, para libertar, para dar vista, para dar un nuevo corazón. Luego verso 20, el Señor no habló mucho. El Señor no empezó, ¿verdad?, nomás mirando el reloj y reinar el tiempo. Se dice, enrollando el libro, dio al ministro y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Luego verso 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Señor, mis hermanos, no abrió el cielo. El Señor no dio descender fuego en frente de todos. El Señor no hizo un escándalo grande para que los que estaban ahí los podían creer. El Señor simplemente leyó la palabra y se sentó y dijo, hoy se ha cumplido. Era de parte de los que estaban escuchando para tomar la palabra y creerla. Otra vez digo, como dije al empiezo de ese estudio, si no tenemos fe en la palabra, de nada nos sirve. Fíjese cómo respondieron. Verso 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de la gracia que salía de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Y luego dice verso 23, le dijo, sin duda me dieres este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído de ti, ha hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y luego verso 24, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ahí en su mismo lugar donde él fue criado, no creyeron en él. La palabra que él dijo a ellos no les sirvió porque no creyeron. La incredulidad, mis hermanos, la incredulidad es algo que nos detiene la bendición. De no creer en la palabra nos detiene la bendición. Dígase, vamos a seguir leyendo. Verso 25, el Señor da ejemplos de aquellos que tuvieron fe, ni siquiera eran israelitas, ni siquiera eran de los tribus de Israel. Fíjense lo que dice el verso 25. Lo que importa a Dios es fe. Es lo que importa a Dios. Fe en su palabra. Dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta y de Sidón. Era una situación muy triste, y Elías yo le digo, vete a tal lugar y te voy a sostener, y Dios le daba una torta de pan en la mañana y una torta de pan en la tarde, pero se acabó el agua donde Elías estaba, y Dios le dijo, te voy a sostener por una viuda, por una viuda. Para mí, Elías tuvo que tener fe justamente con esa viuda. Y llegó con una mujer y preguntó, ¿qué estás haciendo? Oh, voy a comerme, con esta madera voy a hacer un fuego y voy a hacer este pan. Y hoy mi hijo, era viuda,
Y luego ella dijo, para morirnos. Y dijo, voy a hacer un poquito de harina y aceite para hacer una tortita de pan, yo y mi hijo, y nos vamos a morir después. ¿Y qué dijo Elías? Haz para mí primero, y luego come tú y tu hijo. Ella tuvo fe, porque ella hizo para él primero. Y dice la palabra que no se le acabó esa harina ni ese aceite hasta que Dios mandó lluvia. Mis hermanos, ella tuvo fe en las palabras de Elías, y Jesucristo saca de ahí este ejemplo de que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible, mis hermanos, de ser bendecidos por la palabra de Dios. Dice, verso 27, y el mucho leproso había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Ustedes ya conocen, ¿verdad? Y lávate 7 veces en el río Jordán, se enojó y se fue. Y uno de los siervos de la mano tuvo que convencer, ¿qué te va a costar? Nomás métete 7 veces al río Jordán y más cálalo. Naamán esperaba y Eliseo salir con aceite, ungirlo y humillarse delante de él. Y Eliseo mandó a su siervo mejor y lo miró. Pero mis hermanos, Dios hizo un milagro en Naamán. ¿Por qué? Porque él fue obediente a la palabra, él creyó la palabra. Y el Señor usó estos 2 gentiles para mostrar a sus propios familiares, amistades, sus compañeros en Nazaret, que ellos lograron ser salvos porque creyeron la palabra. Verso 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, porque ellos sabían que ellos sabían que él estaba hablando de ellos, que no creyeron en él. Mis hermanos, si somos honestos, vamos a decir, yo quiero tener más fe. Yo quiero vivir por fe, yo quiero agradar a Dios. Mi deseo es tener fe, fe que mueve montañas. Siempre lo decimos aquí, para que tengamos más fe es por la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra, la palabra, la palabra. Y luego, ¿qué horas son? Ya para terminar, no vamos a terminar el capítulo hoy, pero dice, y al oír estas cosas, Señor, en el verso 29, y levantándose, le echaron afuera de la ciudad. Ellos lo que están haciendo, están rechazando a Jesús. Y llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, mas él pasó por medio de ellos y se fue. ¿Quién está en control? Jesús está en control. Lo sacaron para afuera para tentarlo, para matarlo, pero él nomás se fue, ni siquiera se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque el Señor tenía que seguir ministrando. Es un ejemplo para nosotros. Hay algunos que sí van a escuchar el mensaje del Evangelio, pero algunos que no nos van a escuchar. Algunos hasta que se van a enojar. Tenemos que seguir. Si ellos no reciben a que Dios trata con ellos, vamos a seguir mi camino y voy a seguir compartiendo el Evangelio con todos. Y así es, mis hermanos. Muy bien, vamos a quedar ahí y el domingo que viene vamos a levantar del verso 31 en adelante para terminar el capítulo. Muy bien, mis hermanos. Primeramente, Dios, vamos a estar aquí el miércoles a las 6:30 estudiando el libro de Jeremías. Vamos a orar por algunas diferentes necesidades. Mi concuño perdió a su papá esta semana que pasó y vamos a orar por ellos, vamos a orar por él también.